Si tenemos una función definida como z igual a f en xy, entonces esa función tiene dos derivadas parciales. Tenemos una derivada con respecto a x y una derivada con respecto a y. Derivar con respecto a x la notación puede ser así. También tenemos una notación f en x. También tenemos una notación que la utilizan algunos textos. Toman la primera componente como 1, la segunda componente como 2, la tercera componente como 3 y así sucesivamente, y entonces colocan la notación de esta manera. Y la notación que aparece en los editores de ecuaciones, que nos dice de esta manera: la parcial de la función z con respecto a x, o también la parcial de la función con respecto a x. Observen que esta d cambia a la d que conocíamos de matemática 1, donde la d era así: diferencial de f con respecto, o diferencial de f con respecto a x, o diferencial de y con respecto a x. Entonces, la notación hay que tenerle mucho cuidado, porque es una notación muy diferente, y un alumno que coloque la variable de derivación entre paréntesis no está derivando parcialmente, está tomando en consideración es que la función tiene una sola variable. Entonces tengo una función de dos variables donde la x y la y son variables independientes, y si yo estoy derivando con respecto a x, la y es una constante. Igualmente sucede derivar con respecto a y. De la misma manera tenemos las notaciones, diferentes notaciones: la derivada de z con respecto a y, la derivada de la función con respecto a y. Estoy derivando la función, puede ser f o puede ser z, o la variable que tenga definida la función, con respecto a la segunda variable que la coloco como 2. Estoy derivando parcialmente la función z con respecto a la variable y, o estoy derivando la función con respecto a la variable y. Eso porque tiene dos derivadas, dos variables. Pero toda función que tiene dos variables, de la misma manera, esa función va a tener derivadas de orden superior. Y cuando nosotros tenemos entonces esas derivadas de orden superior, decimos que las segundas derivadas de una función. Entonces aquí es donde a veces tenemos el problema. Derivadas de segundo orden. Derivadas de segundo orden. Mi función tiene dos variables y tengo dos derivadas de primer orden. Pero ¿cuántas derivadas de segundo orden voy a tener? Aquí me dice a mí que derivaría dos veces con respecto a x. Entonces, derivar dos veces en x. ¿Qué significa derivar dos veces en x? Que en la primera derivada que usted hizo de la función, dependiendo de cuál sea la que usted haya tomado, de la función con respecto a x, usted está otra vez derivando la misma función con respecto a x. La notación me dice a mí que estoy derivando dos veces la función con respecto a la variable x, dos veces. Estoy derivando la función x y otra vez x. O estoy derivando la función 1, 1. Es decir, con respecto a la misma
variable. O estoy derivando la función z, x, pero observen que no le estoy colocando paréntesis. De la misma manera, tengo que mi función la voy a derivar ahora 2 veces con respecto a y. Derivar 2 veces en y, o con respecto a y. Derivar 2 veces con respecto a y significa que la función, en la primera de la función con respecto a y, la voy otra vez a derivar con respecto a y. Eso nos dice a nosotros que la función se está derivando 2 veces con respecto a la misma variable, que en este caso es y. Y que la puedo denotar igualmente como y en y, o 2 veces con respecto a la segunda variable de esa función.